En Colombia, la Unión Europea había acordado una EEM y la suspendieron. Es decir, Colombia sí tenía para este año una misión de expertos pedida por la Unión Europea, la estaban conformando. Ya habían personas, tenemos los correos electrónicos, personas expertas en estas materias que habían sido ya invitadas por la Unión Europea, y de un momento a otro la Unión Europea decidió cancelar la misión. De ahí le pedí al presidente que nos explicara por qué. Y el presidente anoche, pues no el presidente, la presidencia anoche, ayer, expidió un comunicado diciendo que la Unión Europea había extendido una misión de observación. No es cierto. El presidente miente. Nosotros no preguntamos por una misión de observación diplomática. De eso no se trata. Lo que aquí está en cuestión, y es lo que el presidente de la República debería saber, es que el software presenta alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo. Un diputado europeo que recibimos con mucha amabilidad, puede ser muy importante para el día domingo, nos puede acompañar, pero no tiene la experticia para hacer lo que nosotros queremos que se haga, que es la auditoría al software de la registraduría, y que tiene una orden judicial en el Estado colombiano. Es decir, ayer la Presidencia de la República engañó a la opinión pública. No existe la misión de expertos de la Unión Europea en Colombia. La desmantelaron, a pesar de que sí la habían convocado, a pesar de que ya habían hecho invitaciones a diversos expertos, lo tenemos probado. La Unión Europea decidió desmantelar la comisión. ¿Por qué? Pregunta que no puedo contestar. Paralelamente a este tema, en donde ya se registra un presidente de la República mintiendo, entonces el Procurador General de la Nación, que es un órgano aquí disciplinario, en algunos países se le llama el Ombudsman, advirtiendo el mismo problema que nosotros estamos advirtiendo, para abril, es decir, para hace más de un mes, estamos ya hoy a 19, 20, pero estamos hablando de casi mes y medio antes. El procurador, en esta carta, que es fechada 3 de abril del 2018, apunta al corazón del asunto, que es lo que nos interesa a nosotros. La voy a leer. Va dirigida a Idaris Yolima Carrillo, que es militante de Cambio Radical, el movimiento de Vargas Lleras, hoy presidenta del Consejo Nacional Electoral. Para desgracia de Colombia, el Consejo Nacional Electoral no es neutral. Está conformado por delegados de los partidos con representación en el Congreso. Nosotros no tenemos ninguno, porque somos un movimiento nuevo. Entonces, esta presidenta del Consejo Nacional Electoral, Idaris Yolima Carrillo, es militante de Cambio Radical, es decir, del candidato Germán Vargas Lleras. Y va dirigida a Juan Carlos Galindo, el registrador nacional del Estado Civil. Y dice así: de conformidad con la competencia otorgada por los artículos 118 y 277 de la Constitución Política, y teniendo en cuenta que el próximo 27 de mayo en curso se realizarán las elecciones para presidente y vicepresidente de la República, respecto a las cuales le corresponde al Ministerio Público, la Procuraduría, implementar el control técnico en ejercicio de la vigencia preventiva sobre soportes y aplicativos destinados para el manejo de información y consolidación de datos. Es decir, a la Procuraduría
le corresponde la veeduría técnica desde el punto de vista de nuestras instituciones. Y teniendo en cuenta las diferentes comunicaciones allegadas a este ente de control por parte de los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, relacionadas con la preocupación en la implementación de los soportes informáticos que se utilizarán en dicho proceso electoral, me permito solicitarle para que a través de la organización electoral y para los efectos de la resolución 447 del 97 del Consejo Nacional Electoral se realicen los trámites necesarios tendientes a invitar a uno de los organismos internacionales encargados de hacer observación electoral con el fin de poder contar con una misión de corto plazo integrada principalmente por expertos de informática o de apoyo técnico. Como es conocido, el artículo 39 de la Ley 1475 del 2011, una ley previó la implementación del voto electrónico, previó la implementación del voto electrónico con el fin de garantizar agilidad y transparencia en las votaciones, así como los mecanismos para la plena identificación del elector. No obstante, transcurridos 8 años desde su expedición, el mandato legal no se ha cumplido. La ley ordenó el voto electrónico en Colombia y hace 8 años y no se ha implementado. Sin embargo, en la medida que nuestro sistema electoral está diseñado para ser operado de manera manual, el artículo 258 de la Constitución Política permite la implementación de mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio del voto de los ciudadanos. Asimismo, el artículo 265 de la norma superior le da atribución al Registrador Nacional del Estado Civil de organizar las elecciones. En razón de ello y con fin de consolidar los datos destinados para la información de las votaciones de que trata el artículo 155 del Código Electoral colombiano, así como de los escrutinios, se han venido implementando una serie de ayudas y procedimientos tecnológicos con el fin de agilizar los trámites. En consecuencia, estos soportes de tipo tecnológico se han convertido en un insumo importante para conocer los resultados electorales en la medida que inciden en la consolidación y resultados finales de la contienda política, lo cual resulta de especial importancia para garantizar los principios de transparencia y eficacia, entre otros. El poder conocer dichas herramientas desde su construcción hasta su puesta en producción se requiere necesariamente del concurso de organismos internacionales que permitan apoyar de una manera más eficaz el control que le corresponde al Ministerio Público, es decir, a la Procuraduría. Para ello, la implementación de la observación de tipo técnico, subrayo esa palabra, además de buscar las garantías de participación de las agrupaciones políticas, contribuirá al fortalecimiento democrático al permitir reducir los niveles de fraude, mitigación de los conflictos, fortalecimiento de la confianza del electorado en el proceso electoral, mejoramiento institucional y perfeccionamiento de los procesos electorales mediante la elaboración de las recomendaciones que así lo ameriten. En este sentido, es importante contar con un monitoreo técnico, imparcial y objetivo que propenda por la seguridad informática del proceso electoral que se avecina y para que las buenas prácticas puestas en marcha en los comicios electorales para elegir presidente de la República sean utilizadas por la organización electoral con posterioridad en aras de optimizar y mejorar la tecnología disponible para brindar resultados fehacientes a la ciudadanía y a su vez minimizar los errores humanos que se puedan cometer. Y finaliza, uno de los organismos a nivel internacional
reconocido en auditoría electoral informática es IFES, International Foundation for Electoral Systems. Dicha organización puede ser considerada por las autoridades electorales en calidad de observador técnico con miras al seguimiento del proceso electoral en la elección del presidente de la República. Su presencia fortalecería las actividades de seguimiento y verificación conforme las observaciones planteadas en la parte del escrito. Atentamente, Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores. Resumen, el Procurador tiene la misión constitucional de observar técnicamente el software y le pidió al registrador en su función y al Consejo Nacional Electoral que contrate esta firma International IFES para garantizar él la calidad de su intervención en el software. La carta está escrita el 3 de abril, hace mes y medio y casi 2 meses antes de las elecciones. ¿Qué pasó con la carta? No la respondió. Es decir, violaron la función constitucional del Procurador General de la Nación. Ni la presidenta del Consejo Electoral ni el registrador del Estado Civil contestaron esta carta hasta hace 3 o 4 días. En la prensa sí salió, y sería bueno saber cuál es la fuente. No voy a preguntar eso, porque la prensa tendrá su fuente. Sí salió que esta institución iba a hacer la veeduría técnica del software de la registraduría. Lo que le entregaron a la opinión pública es que efectivamente IFES iba a realizar la veeduría técnica o auditoría técnica del software de la registraduría. Eso es lo que conocen los colombianos vía prensa. No es cierto. La carta misma de IFES, aquí hay una, dice, ¿qué fecha? Esta carta es de ayer, 3 p.m., correo 3 p.m. ayer. O sea, porque ya se le está preguntando. Entonces dice, gracias por su inquietud. IFES no va a proveer asistencia técnica y o observación sobre las elecciones en Colombia. Nos mintieron. Le mintieron a la prensa y le mintieron a la opinión pública. ¿Quién preguntó? Pues nosotros, Marco Emilio Hincapié y Holman, que son los que están aquí al frente de la... No, Gustavo, y quisiera decir que el viernes estuvimos en la Comisión de Seguimiento del Proceso Electoral, donde estaba el registrador y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la convocó el ministro de Justicia. Cuando yo le pregunté por la respuesta escrita al procurador, lo que dijeron era que habían vuelto algo público un hecho privado, que lo habían llamado y le habían explicado qué era lo que estaban haciendo. Entonces, también lo que preguntamos es por qué un hecho de esta trascendencia lo resuelven de manera privada cuando es un hecho público. Bueno, entonces, ¿qué sucedió en el entretanto? Esta carta está firmada por Idaris Yolima Carrillo Pérez, militante de Cambio Radical de la campaña de Germán Vargas Lleras, pero presidente del Consejo Nacional Electoral. Al mismo tiempo, va dirigida al señor William Sweeney, que es el CEO de IFES, en Arlington, Virginia. La fecha de la carta es 9 de mayo. Es decir, la señora engavetó la carta del procurador más de un mes. Y después de un mes es que le escribe al señor William Sweeney, CEO
CEO de IFES, que había pedido el procurador, pidiéndole que despliegue la misión de observación electoral. Técnica. Cualquier técnico dirá, y eso fue lo que le dijo IFES, eso no se puede hacer en una semana. Eso se hace durante mínimo 2 meses. Engavetaron la carta del Procurador General de la Nación, la señora Presidente del Consejo Nacional Electoral, pero al mismo tiempo militante Germán Vargas Lleras, engavetó la carta del Procurador para que no se pudiera realizar la misión de observación técnica. Y esta es la prueba de ello. Solo hasta el 9 de mayo mandó una carta al CEO de la institución. Entonces, adicional a estas circunstancias donde tenemos la mayor preocupación, ya no existe ninguna veeduría técnica ni auditoría técnica sobre el software de la registraduría sobre el cual se comprobó alteración fraudulenta por parte de la justicia colombiana. Viene un segundo elemento, digamos, que es aparte del software, que tiene que ver con las mesas mismas de votación. Las mesas tienen unos jurados que cuentan los votos después de las 4 de la tarde y escriben en un acta el resultado de cada mesa. Hay 100.000 mesas. Esas personas que hacen ese conteo se llaman jurados de votación. Son aproximadamente 630.000 jurados, porque hay 100.000 mesas. Estos jurados son prácticamente los notarios y elaboran el formulario E14, que se envía de 3 maneras diferentes a la registraduría. Uno queda guardado físicamente. Los votos casi nunca se vuelven a contar después del E14 para saber si lo que hay en el E14 es realmente lo que está en términos de votos. Los testigos de un partido político deberían estar mirando, pero en general se le ponen muchas trabas a la función del testigo electoral de los partidos. De hecho, un partido tendría que tener 100.000 testigos electorales para estar en uno por mesa. Y adicionalmente el testigo electoral tendría que remitir la información bajo la tecnología moderna a un centro de cómputo del partido, que es exactamente lo que tendría que hacer la registraduría o hace la registraduría. A la registraduría ese procedimiento le cuesta 100.000 millones de pesos, es decir, 35 millones de dólares. Ningún partido tiene esa cantidad de dinero. Y de ahí hay una ventaja entre el mecanismo estatal y el mecanismo de veeduría de los partidos. Los jurados, por tanto, se vuelven un elemento clave de transparencia más que los testigos. El registrador cambió la forma de seleccionar los jurados. Los jurados generalmente antes eran los mismos empleados públicos del Estado. La mayoría de ellos maestros de escuela, que es la mayor parte de la nómina. Los maestros de escuela, a partir de sus luchas gremiales y sindicales, empiezan a ser mirados con desconfianza por la clase política tradicional de Colombia. Y les han intentado progresivamente quitar su papel de jurados en las elecciones para sustituirlos por jurados sobre los cuales no hay garantía en la medida en que no son empleados públicos. Es por ello que el registrador decidió que la mitad de los jurados proveniera de entidades privadas, empresas, la mayoría, y algunos colegios y universidades privadas. Entonces tenemos cerca de 350.000
jurados privados, de los 630.000. Las empresas privadas comerciales ponen 154.000 de ese tipo de jurados. Ellos mandan, el procedimiento concreto es que mandan un listado a la registraduría de sus empleados para que la registraduría los distribuya entre las mesas. Al principio, y de hecho tenemos dudas, dado el sesgo político de la empresa privada colombiana, que no nos garantiza neutralidad, pero aún así se hizo por parte del congresista un examen sobre los jurados que había puesto el registrador de las empresas privadas en la ciudad de Barranquilla, la cuarta más grande. Y el resultado que le dio es que cruzara la base de datos de los jurados privados, llamémoslo así, de Barranquilla, las empresas privadas de Barranquilla, con la seguridad social, que determinaría si son empleados, porque toda empresa tiene la obligación de afiliar a la seguridad social a sus empleados. Resultó que 4.000 de ellos no estaban afiliados. Es decir, no son empleados de esas empresas privadas. Lo cual pone dos posibilidades. Una, o que el mismo empresario privado metió y usó su empresa para meter jurados que no son sus empleados, propuestos por quién. O dos, que es lo que creemos más nosotros, que dentro de la registraduría hay empleados de la registraduría de un partido político que no tiene veeduría de ningún tipo y que cambian los listados que entregan las empresas privadas por militantes de un partido político. Es decir, homogenizan el jurado en las mesas de votación. Bajo esta posibilidad hicimos, o las personas que hicieron la investigación, hicieron un cruce entre dónde estaban los jurados falsos, es decir, que no son, que presentados aparentemente por las empresas privadas, no son de esas empresas privadas, y el resultado electoral en las mesas de Barranquilla, en las elecciones pasadas, y todos dieron ganador al candidato al Senado y a la Cámara del alcalde de la ciudad, militante de Cambio Radical, de Germán Vargas Lleras. Todos, sin excepción. Entonces estamos, y este es un indicio solo de una ciudad, para las pasadas elecciones. Tenemos 154.000 jurados inscritos en la registraduría de ese tipo. El registrador ni siquiera ha iniciado el examen que hicimos nosotros de cruce con la seguridad social para saber si son realmente empleados de las empresas. O alguien o una mafia, aún pensando en la buena fe del registrador, al interior de la registraduría está cambiando decenas de miles de jurados enviados por las empresas privadas por militantes de un solo partido político, Cambio Radical, al cual pertenece el Registrador Nacional del Estados Unidos. Cambio Radical tiene un candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras, muy mal en las encuestas, pero muy confiado en que va a derrotar a Petro a través de las maquinarias, dice uno de los medios de comunicación. Entonces, digamos, tenemos tres indicios, más la mentira de ayer del presidente de la República, tratando de decir que sí hay una misión de observación técnica electoral de la Unión Europea, contradiciendo mi denuncia, que nos indican que en Colombia estamos a portas, si la Unión Europea no cambia su opinión o su decisión, si la OEA no manda una misión especial, si la Procuraduría no logra en 5 días, lo cual ya se vuelve casi imposible, ejercer su misión constitucional de veeduría que le fue conculcada
por la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el registrador, estamos a puertas de que no podamos en ningún momento garantizar la transparencia electoral de las elecciones presidenciales de Colombia. Nosotros hemos convocado a toda la población que vote por la Colombia Humana a estar en las plazas públicas a las 4 de la tarde. Realizaremos nuestro esfuerzo que sin recursos trata de equiparar el centro de cómputo de la registraduría. Creemos que nos va a funcionar, es decir, creemos que tenemos la capacidad de detectar el fraude en tiempo real de la registraduría. Lo informaremos si es del caso en su momento, pero las condiciones que hoy el Estado colombiano brinda para estas elecciones son de absoluta falta de transparencia electoral. Están cocinando un fraude electoral. Y ese es el sentido de esta rueda de prensa. Está muy completo el mensaje, quizá algunas preguntas que han caído. Para Cluster Televisión, perdona, perdón. Un segundo, tenemos una solicitud. Registrada Villán. Gonzalo Domínguez de F. Sí. Y se prepara Roy, pues.